Muy bien, vamos a ver lo que son las ecuaciones dimensionales, o a recordar en todo caso. Pero siempre partimos de lo siguiente, partimos y no debemos perder de vista este cuadrito que son las magnitudes fundamentales, que tú ya lo conoces, ¿verdad? Ahí está con sus dimensiones y con su unidad respectiva, tal como debe ser. Te lo he puesto ahí para que tengas en consideración a cada momento. A ver, el análisis dimensional. Ahí tenemos el análisis dimensional. ¿En qué consiste el análisis dimensional? Como puede ver, como puede ver, son aquellas ecuaciones que expresan la relación existente entre la magnitud derivada y las fundamentales. Otra forma de definir es una rama de las matemáticas aplicada a la física que se encarga de estudiar las distintas formas en que se relacionan las magnitudes fundamentales ¿con quiénes? Ya sabemos, con las magnitudes derivadas y estas con sus unidades, lógicamente. Lo que ha provocado el desarrollo de leyes, reglas y propiedades entre estas. Ojo, recuerda que ha provocado el desarrollo de leyes, reglas y propiedades entre las magnitudes. Muy bien, hay que tener en cuenta que las magnitudes fundamentales son 7. ¿Cómo se escribe una ecuación dimensional? Se escribe entre corchete. O sea, cuando yo te escribo entre corchete, te estoy preguntando cuál es la ecuación dimensional. O sea, relacióname tú esa magnitud derivada con quiénes, con las magnitudes que son fundamentales que vemos ahí en el cuadro. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo el área? El área es largo por ancho. Cuando mido el largo es longitud, cuando mido el ancho es longitud. De tal manera que yo que tengo dimensionalmente expreso el área, este corchete me dice la dimensión del área es longitud por longitud, que resulta longitud al cuadrado. Por lo tanto, ¿qué sabemos? Que la ecuación dimensional del área es L al cuadrado. Recuerda que partimos de una ecuación preestablecida ya. Por ejemplo, el área es largo por ancho. Y cuando lo pongo entre corchetes te estoy pidiendo las dimensiones de esas magnitudes. Entonces, área lado al cuadrado. Volumen. El volumen es área por altura. Pero si yo te pregunto por las dimensiones, lo escribo entre corchetes. La dimensión del volumen es igual a la dimensión del área por la dimensión de la altura. Entonces voy a determinar cuál es la dimensión del volumen. Y hemos visto que el área es L cuadrado y altura es longitud. De tal manera que la dimensión del volumen es L cubo. Y estamos determinando cuál es la dimensión. Entonces estoy relacionando las ecuaciones derivadas con las ecuaciones fundamentales. Veamos otro ejemplo. Velocidad. Definimos la velocidad como la distancia sobre el tiempo. Yo quiero hallar la dimensión de la velocidad, por lo tanto lo escribo entre corchetes y digo la dimensión de la velocidad o la ecuación dimensional de la velocidad es la ecuación dimensional de la distancia sobre la ecuación dimensional del tiempo. Y yo reemplazo distancia y longitud, recuerda, longitud y tiempo es t, de tal manera que la ecuación dimensional de la velocidad es L por t a la menos 1. Y de esa manera, yo partiendo de una ecuación ya preestablecida, yo puedo determinar cuáles son sus ecuaciones dimensionales. Aceleración. Definimos como velocidad sobre tiempo. Quiero hallar la dimensión, lo escribo entre el corchete. Pero dime, la dimensión de la velocidad ya lo determinamos. Tiempo es t, de tal manera que la dimensión de la aceleración es L por t a la menos 1 sobre t. Este t, teoría de exponentes, sube con signo del exponente cambiado, dándome que la ecuación dimensional de la aceleración es L por t a la menos 2. Y de esa manera nosotros vamos determinando las dimensiones. Debe tener en cuenta, debe irte memorizando la dimensión
de cada magnitud derivada. Porque eso es lo que aplicamos en los problemas. La densidad. La densidad se define como masa sobre volumen. La dimensión de la densidad, lo escribo entre corchetes, es la dimensión de la masa entre la dimensión del volumen. Masa es magnitud fundamental m, volumen ya lo vimos, L cubo, de tal manera que la ecuación dimensional de la densidad es m sobre L cubo, pero nunca se escribe como fracción. La ecuación dimensional de la densidad es m por L a la menos 3. Veamos uno más. La dimensión de la fuerza. Fuerza es una magnitud derivada como todas las que estamos viendo ahí. Y definimos como fuerza masa por aceleración. Escribo dimensionalmente, lo pongo entre corchetes, de tal manera que la ecuación dimensional de la fuerza es igual a la ecuación dimensional de la masa por la dimensión de la aceleración. Reemplazo, aceleración ya lo vimos, masa es fundamental, de tal manera que la fuerza me queda ml por t a la menos 2. La ecuación dimensional de la fuerza será, que expresó lo mismo, m por l por t a la menos 2. Ese es el análisis dimensional. Estoy relacionando magnitudes derivadas con las magnitudes fundamentales. ¿Te das cuenta? Los resultados todos están en función de ¿qué? De magnitudes fundamentales. Ahí tenemos un cuadro. De la misma manera se han determinado todas esas fórmulas dimensionales de la fuerza, que ya lo vimos, el trabajo, potencia, presión, velocidad angular, aceleración, se ha partido de una ecuación preestablecida y se va llegando a esos resultados. Caudal, ¿qué más? Carga eléctrica, ¿no? Como vemos ahí. ¿Ya? Muy bien. Entonces, debes tenerlo eso bien presente. Veamos a continuación. Propiedades. Estas propiedades son muy importantes para la solución de problemas de ecuaciones dimensionales. A ver, los ángulos, funciones trigonométricas y los números escritos en cualquiera de sus formas son adimensionales. O sea, su ecuación dimensional es la unidad. ¿Ya? 30 grados. 30 grados es un número. Su ecuación dimensional es 1. No te está diciendo que 30 grados es igual a 1, sino te dice, físicamente te expresa que es una cantidad adimensional. No tiene unidades. Pi dimensionalmente es igual a 1. Oye, no vas a decir, profe, pi es 3,1416, pero ¿es un número o no? ¿Tiene dimensiones? No. Entonces físicamente te estoy expresando que la dimensión de pi es 1. En pocas palabras, en buen cristiano te digo que no tiene dimensiones, por lo tanto no tiene unidades, solamente es un número. Coseno de phi puede ser 30, 60, al final te resulta un número, ¿verdad? Su ecuación dimensional es la unidad. Logaritmo de 4. ¿Cuánto es logaritmo de 4? No sé. Pero yo sé que es un número, por lo tanto, dimensionalmente es la unidad. Físicamente te estoy indicando que no tiene unidades. Muy en cuenta eso. Las dimensiones de una magnitud física no cumplen con la ley de la suma y la resta. Ejemplo, si yo tengo 2 masas más 4 masas menos masa, el resultado es masa. No se cumplen las leyes del álgebra aquí. 4lt cuadrado más lt cuadrado menos 2lt cuadrado, el resultado es lt cuadrado. No se cumple la suma ni la resta. Principio de homogeneidad dimensional. Estos tres principios, estas tres propiedades, lo que debemos aplicar nosotros. Una ecuación será homogénea si es dimensionalmente correcta. Por lo tanto, dimensionalmente sus términos van a ser iguales. Si yo tengo una ecuación ahí, A igual B más C más D más C, dimensionalmente tienen que ser iguales. Dimensión de A igual dimensión de B igual dimensión de C igual dimensión de D igual dimensión de E. Es lógico, ¿no? Porque si está en otras unidades, yo no voy a poder sumar ahí. Yo no puedo sumar 2 segundos más 4 metros. No puedo sumar. Dimensionalmente, para sumar o restar, tienen que ser
iguales. ¿Ya? Importantes esas propiedades que debemos tener en cuenta. A ver, resolvamos algunos problemas. Hallar la dimensión de A. Si A es igual a P por Q sobre 15 RS por RS, donde Q es masa, P es peso, F es fuerza y A es área. Pues lo escribo dimensionalmente, ¿no? Escribimos dimensionalmente. La dimensión de A es igual. ¿P qué cosa es? P es peso. El peso es una fuerza. MLT a la menos 2. Q qué cosa es? Q es masa. Es una magnitud fundamental. Viene masa. 15 es un número, dimensionalmente la unidad. R que es fuerza. MLT a la menos 2. ¿Verdad? Y S que es área. Y la dimensión del área es L cuadrado. De tal manera que se van esto. ¿Y qué me está quedando? M sobre L cuadrado, que L al cuadrado sube como L a la menos 2. La dimensión de A va a ser igual a ML a la menos 2. Veamos otro ejemplo. Si la ecuación F igual a 6pi nRV es dimensionalmente homogénea, donde F es fuerza, R radio, V rapidez del movimiento, la unidad de N será. Bueno, como me pide la unidad de N, yo tendré que hallar las dimensiones de N, ¿verdad? Muy bien. Entonces, lo trabajo dimensionalmente. La dimensión de F es igual a la dimensión de 6pi, igual a la dimensión de N por la dimensión de R por la dimensión de V. Reemplazo. ¿Qué es F? Fuerza. La ecuación dimensional de la fuerza, ¿cuál es? MLT a la menos 2. Ok. 6pi es 1. Es un número. N no conozco N. R, ¿qué es? Radio. La dimensión del radio es la longitud. V, ¿qué es? Rapidez del movimiento. La rapidez es el módulo de la velocidad. ¿Recuerda el video? La velocidad era una magnitud vectorial. Tiene módulo y dirección. Al módulo se le llama rapidez. Rapidez. Y es igual a la ecuación dimensional de la velocidad. ¿Cuánto es? LT a la menos 1. Despejamos todo, operamos algebraicamente y nos va quedando eso. Finalmente, me queda ML a la menos 1, T a la menos 1. Me preguntan la unidad. La unidad. Yo digo, la unidad de M, ¿qué es? Masa, kilogramo, sobre la unidad de longitud, metro, kilogramo sobre metro. T es tiempo, segundo. O sea, me va a quedar, eso me queda, ¿no? Eso me queda. Kilogramo sobre metro sobre segundo. Eso es lo que me queda. ¿Ya? Muy bien. O sea, hay que tener en cuenta las ecuaciones dimensionales de las magnitudes derivadas. A ver, mira, ve, ¿qué me dice ahí? En la ecuación dimensionalmente homogénea, A es igual a T seno cubo de pi tercios sobre M que multiplica R cuadrado más C. Testor que M masa R radio me pide la dimensión de C. ¿Qué aplico? Por ecuación dimensional, por principio de homogeneidad, propiedad. Los términos que se suman dimensionalmente tienen que ser iguales. Estos términos se están sumando, dimensionalmente tienen que ser iguales, por principio de homogeneidad. ¿Qué cosa es R? Radio, longitud. Llego a la conclusión de que la dimensión de C es L cuadrado. Es L cuadrado. ¿Mm? O sea, nos fue importante determinar aquí la dimensión de, aplicar el principio de homogeneidad para hallar la dimensión de C, ¿no? Continuamos.